Señor. Salvador de su alma, que usted sea, Señor, el dueño de su vida. Y también, Señor, para lo que lo conocemos, que traiga ese amor, Señor, ese deseo de poder adorarle a nuestro Dios, la honra, la gloria de nuestro Dios. Traiga tranquilidad a nuestro corazón, Señor, y permítanos alabarle. Te lo dejamos todo en sus manos, Señor. Y si hay una persona que no lo conoce, Señor, nuevamente usted lo reciba como Señor y Salvador de su vida, Señor. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Esta mañana vamos a cantar unas canciones que hablan de lo eterno que es nuestro Dios. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas y en ti hay esperanza. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas, defiendes a aquel débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Fuerzas hay esperando en el Señor, esperando en el Señor, esperando en el Señor. Oh Dios, por siempre reinas y en ti hay esperanzas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas, defiendes a aquel débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas. Tú eres el eterno Dios, por siempre eterno Dios. Tú no te agotas ni te cansas, defiendes a aquel débiles y das consolación. Cual águilas tú nos elevas.
resplandor del Rey, vestido en majestad. Regocíjate en Él, regocíjate en Él. Envuelto está de luz, la oscuridad se va y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es mi Dios, ven y adora a Dios de poder. Veremos hoy cuán grande es mi Dios. Él siempre reinará y el tiempo tomará principio y final, principio y final. La Trinidad de ser, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, ven y adora a Dios de poder. Veremos hoy cuán grande es mi Dios. No hay otro Dios, no hay otro Dios como nuestro Dios. Gloria, honra y honor sean a Él. No hay otro Dios y no hay otro Dios como nuestro Dios. Gloria, honra y honor sean a Él. Cuán grande es mi Dios, ve y adora al Dios de poder. Veremos hoy cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios, ve y adora a Dios de poder. Veremos hoy cuán grande es mi Dios, y no hay otro Dios como nuestro Dios. Gloria, honra y honor sea Él, y no hay otro Dios como nuestro Dios. Gloria, honra y honor sea Él. Cuán grande es mi Dios, ve y adora a Dios de poder. Veremos hoy cuán grande es mi Dios. Veremos hoy cuán grande es mi Dios. Amén. Cuán grande es nuestro Dios. Él es nuestro Dios, no es nuestro Padre. Y en esta mañana te voy a
contar, nuestro hermano Mark Ely, ya tenemos muchos años, bueno, yo, muchos años de conocerlo, y este domingo el Señor nos permite estar juntos, cantando, adorando a nuestro Dios. Estas canciones Él las escogió para poder cantarlas juntos. Hace muchos años, si tú no sabías, si tú no sabes, si tú eres nuevo en la congregación, y los que ya somos tan, hermano Julio, pienso que sí, ya nos conocíamos, hermano Enrique, de ahí para allá pienso que es pura juventud. Pero los demás saben que él y yo, cuando estábamos en otra iglesia, cantábamos todos los domingos juntos por, no sé, 8 años, quizá 10 años, juntos cada domingo. Y pasan cosas y el Señor nos mueve y nos pone y nos quita, pero el Señor otra vez nos da la oportunidad de dirigir juntos. Y cuando Él trajo estas canciones, viene la memoria de uno cuando uno empieza a adorar a nuestro Dios y no sabes muy bien lo que estás cantando, lo que estás diciendo. Pero esta mañana te voy a animar, hermano, que no desmayemos, no quitemos lo que estamos haciendo para el Señor, por mínimo que tú pienses. Simplemente con venir a la iglesia, tus hijos lo miran eso, y eso tú estás instruyendo, tú estás enseñándole a tu hijo lo que es realmente importante para ti. Dices tú, no, hermano, pues usted ni los conoce a mis hijos, pero sí te digo una cosa, estoy seguro 100% que en el Señor hay resultados. Entonces te animo, hermano, no te desanimes, no te quedes sin hablar con tu hijo, con tu hija de lo que el Señor es para nosotros. Él es nuestro ancla, nuestro escudo, amén. Sublime gracia del Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me amó. En los peligros aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mis cadenas me liberó, mi Salvador, mi Dios me rescató. Como un diluvio, gracia reinó, sublime gracia, eterno amor. De mis cadenas me liberó, mi Salvador, mi Dios me rescató. Como un diluvio, gracia reinó, sublime gracia, eterno amor. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. De mis cadenas me liberó, mi Salvador, mi Dios me rescató. Como un diluvio, gracia reinó, sublime gracia, eterno amor. De mis cadenas me liberó, mi
mi Salvador, mi Dios, te rescato como un diluvio, gracia reino, sublime gracia, eterno amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, tu amor que me salvó. Señor, en esta mañana te damos la honra y la gloria porque tú eres bueno, porque tu misericordia siempre es con nosotros. Señor, esta mañana te pedimos, Señor, que sea una persona que no te conoce como Señor y Salvador de su alma, compruebe de este amor que estamos cantando, de esta misericordia, de esta gracia que estamos entonando, Señor. Que sea la predicación, Señor, por medio, usted use a nuestro hermano por medio de él, que hable lo que necesitamos escuchar. Si hay una persona que necesita escuchar esta palabra, abra su corazón, Señor, pero sus oídos para que pueda entender que es palabra de Dios. Lo dejamos en sus manos, Señor, y todo en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, puedes tomar tu asiento. Dar un aplauso al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias, bienvenido eres a este lugar, Señor, bienvenido a nuestros corazones. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por el privilegio, la oportunidad que nos da el Señor estar en este día, y también gracias al Pastor Luis por darnos el privilegio y la oportunidad de poder compartirles la palabra del Señor. El Pastor Luis está descansando y estamos haciendo el tiempo que él usa, siempre predicándonos la palabra del Señor este día. Así que, gracias. 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 Muchas gracias. Gloria a Dios. Saludamos a cada uno de ustedes y también a los hermanos que están sintonizándonos por medio de internet en su casa. Les damos la bienvenida y estamos contentos de verlos y tenerlos con nosotros también. Dios les bendiga, hermanos, y vamos a estar atentos a la palabra del Señor en esta mañana. Yo sé que la semana pasada que estuve compartiendo dejé muchos cabos sueltos y de seguro que no los voy a atar a hoy también, todos. Pero estamos hablando acerca de la fe y estamos hablando de la fe en misterio, pero hoy el lema o el tema de este mensaje es caminando por fe. El centro de mi mensaje va a estar basado en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 6. Si usted tiene su Biblia, por favor, vamos a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 6. Vamos a hablar de la fe que produce cambios, fe para crecer, fe para desarrollarse, fe para madurar y también para recibir las promesas del Señor. Esta fe de la cual vamos a hablar es una fe verdadera, una fe viva, una fe vigente, donde se puede alcanzar las promesas de Dios. Algunos dicen, bueno, usted supone creer en algo
que probablemente no se le vaya a dar. Y hay quienes a veces hacen alarde de fe, y es correcto. Alarde de fe indica, es que puede usted tender a creer en algo que ya no está vigente. Ese es un alarde de fe. Tender a creer en algo que ya no está vigente. Si alguien pretende creer en algo que ya no está vigente, simplemente es un alarde de fe, pero que no va a conseguir nada. Yo no voy a hablar de esta alarde de fe, pero quiero hablar de una fe viva, una fe que se puede, podríamos decirlo, materializar, una fe que se puede probar, una fe que se puede mirar en los efectos, las cosas que suceden. No voy a profundizar mucho en esto, voy siempre a centrarme un poco en las notas que tengo acá. Ya tiene Hebreos capítulo 11, verso 6. Vamos a estudiar ese verso solamente como parte central. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Note, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces se necesita tener fe. Y entonces tendemos a agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios existe, que Dios es. Pero mire la última parte. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón? Si usted va al diccionario y va a consultar algunas cosas, definiciones acerca de un galardón, le va a indicar siempre ahí que va a ser premio, recompensa de los méritos o servicios que usted haga. Un galardón es un premio, una recompensa. Y muchas cosas hay en las Escrituras que se basan en los galardones, en las promesas hechas reales de Dios. Y esas son para alcanzarlas. Entonces, cuando se habla de la fe, eso es complicado, porque no es un tema de un día en la mañana, un domingo por la mañana, sino que es un tema de serie de mensajes donde se puede escenificar muchas cosas que están plasmadas en las Escrituras y que están aún hasta para muchos discusión. Pero nosotros somos creyentes en Dios, así es que no tenemos ningún problema, porque dice que es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es decir, si nos acercamos a Dios, le hemos creído, nos hemos acercado a Él, sabemos que vamos a recibir sus promesas. Amén. Lo siento muy calladitos esta mañana. Pero yo estoy despierto, ¿verdad? Entonces, nota que el centro de la frase no solo es saber que Él es Dios, sino que Él es galardonador, un Dios que se preocupa por sus criaturas. Él es galardonador. Es un Dios que se preocupa por sus criaturas. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Ya sabemos que Dios da la fe, pero cuando Él nos da la fe, Él espera algo de los que ya la tienen. ¿Y qué espera Dios de los que ya tenemos esa fe? Efectos por haber creído a la palabra del Señor. Creo que lo dije la semana pasada, que los antiguos dicen que no pudieron entrar a la tierra prometida porque no le agregaron fe a las palabras de la promesa que Dios les había dado. De cierto, yo los sacaré de este
pueblo de esta tierra de esclavitud, que es Egipto, dice, y los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. Pero dice que por causa que no le agregaron fe a la palabra de la promesa, no pudieron entrar a poseer ese premio, ese galardón, esas promesas de Dios. Entonces se necesita creer a las promesas de Dios. Gloria a Dios. Usted sabe que toda religión dice tener fe en alguna deidad o en otra cosa, o en alguien, o en su propia inteligencia. Pero esa fe es una fe vana o una fe ciega, porque está basada en solo una filosofía, en un entendimiento, en un conocimiento humanístico, pero no basado en el conocimiento y en la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es fiel y verdadera? Está catalogado en el mundo entero. Este libro, que nosotros lo conocemos como la Biblia, la palabra de Dios, está reconocido en la literatura del mundo, que ningún otro libro habla como este libro lo hace. ¿Y sabe por qué? Porque estas palabras que están aquí, están escritas, tienen vida. Y algo que tiene vida es algo que se mueve, algo que actúa, algo que hace. Amén. Amén. Esta fe que nosotros conocemos nos lleva no solamente a conocer a Dios y a Jesucristo, pero nos lleva a algo más alto, a algo más grande. En San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, es que te conozcan. A ti, Padre, es lo que está diciendo Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esta fe nos está llevando a conocer a Jesucristo y que lleguemos a Dios. Y luego vemos los conflictos donde aparecen ciertos personajes en las Escrituras y escenas que nos dejan plasmados o nos dejan admirados. Por ejemplo, usted se recuerda cuando Lázaro y el hermano de Marta y María murió. Y cuando Marta vino a Jesús, le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas, sin embargo, ahora ya tiene 4 días sepultado. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a Marta? Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? San Juan 11:40 y lo ve. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Oh, sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero. Tenía demasiada escatología bíblica, tenía mucha teología Marta, pero lo que no tenía es la verdad de la Escritura. Jesús le estaba hablando, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Es decirlo, es que si tú crees, tú lo puedes recibir ahora. Estaba haciendo que la fe que se tenía por conocimiento ahora se personificara. Y ese es un acto de Jesús. A los héroes de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, vemos a los héroes de la fe. A unos les produjo victorias, a otros milagros, a otros el martirio. Y los ejemplos lo podemos ver en Enoc, Abraham, Elías, Eliseo, Abel y los apóstoles. Y muchos más. Pero por ejemplo, cuando hablamos de victorias, podemos ver de Elías.
que él solo pudo vencer a ejércitos, así como Eliseo. Él solo pudo vencer a ejércitos completos, sin ayuda de nadie, solo la ayuda divina de Dios. Entonces, ¿qué produce la fe en nosotros? Y esto es muy alto para nosotros entender que qué es lo que produce la fe. Elías incluso hizo muchos milagros. Se le cuentan milagros mayores en las Escrituras como 16 milagros. Muchos, pero 16 milagros. Y Eliseo, que pidió la doble porción de su maestro, que era Elías, le dijo: si tú me ves partir de esta tierra, Eliseo, tú recibirás la doble porción, la doble unción que yo tengo, dice. Y si usted ve con delicadeza las Escrituras, va a encontrar que Eliseo hizo 32 milagros en las Escrituras, la doble porción. Qué maravilloso, ¿eh? Pero a otros les costó el martirio. Bueno, Enoc está contado aquí también. Y Enoc caminó con Dios. Y por haber agradado a Dios, Dios se lo llevó. Así como lo ven. No tuvo que venir Cristo a la tierra, no tuvo que aparecer, venir en su venida y arrebatárselo como en el rapto que nosotros esperamos y que tanto tiene polémica hoy en día. Pero un hombre que caminó con Dios, vivió 65 años en la carne, en su humanidad. Pero después de 65 años conoció a Dios y empezó a caminar con Dios por otros 300 años. Caminó con Dios y por haber agradado a Dios, Dios se lo llevó en carne viva. Dice, Dios lo traspuso, Dios lo raptó, Dios se lo llevó. Hay interesantes cosas ahí muy fuertes, pero no me voy a quedar ahí. Pero Enoc estuvo delante de Dios y caminó delante de Dios, no cuando venía a las conferencias, a los retiros, cuando venía el culto a la iglesia. Enoc caminó 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo, en todo momento caminó con Dios y a Dios le agradó. Y entonces Dios se lo llevó. Pero a otros les costó el martirio. Por ejemplo, Abel, el hermano de Caín. Abel hizo un sacrificio maravilloso, una ofrenda que Dios le agradó. Su altar fue agradable delante de Dios. Pero eso le costó el martirio, eso le costó la muerte de su hermano. Caín hizo su ofrenda, hizo su altar, pero a Dios no le agradó. Y entonces Caín se enojó y le cobró envidia. Y muchos sucesos pasaron ahí, pero lo que hizo Caín es que quitarle la vida a su hermano. Y todo porque el altar de Abel había sido consumido, había sido agradable delante de Dios. Había subido al cielo como una ofrenda, olor grato, a fragancia viva ante la presencia de Dios. Y eso a Caín no le gustó, aunque Dios le dio oportunidad a Caín, mas sin embargo no quiso. Y le costó la vida a Abel. Lo ve en el capítulo 11 de Hebreos, los primeros versículos los va a encontrar ahí, pero le encargo que vea Hebreos 11, no hoy, sino cuando vaya a su casita. Abraham buscaba la ciudad de Dios y le dijo que él iba a darle una ciudad, y Abraham tomó y salió de su tierra, de su parentela, de su casa. Y se fue en busca de esa ciudad, pero en el camino encontró que esa casa, esa ciudad, ese lugar que Dios le había prometido, no era humana, no era terrena. Pero anduvo por fe durante todo ese tiempo,
caminó con Dios. Y cuando Abraham murió en la tierra, dice que murió saludando de lejos la promesa de Dios, porque había entendido que Dios era fiel para cumplir la promesa que le había dado. En Hebreos 11:13 dice que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros peregrinos sobre la tierra. En Job capítulo 13, verso 15, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué fe? Ya Job en sus clímax, en la enfermedad, en lo que estaba pasando, una plaga que había entrado en su cuerpo, estaba moribundo, estaba deshecho, no solamente internamente, pero deshecho externamente por esa sarna. Su piel se le caía en pedazos. Se estaba muriendo en pedazos. Pero dice, aunque esta piel, aunque esta carne se deshaga, yo sé que mi Redentor vive y sé que del polvo Él me levantará. Este hombre creía en la resurrección. Le habían revelado la resurrección. ¡Qué fe! Usted sabe que cuando Jesús andaba en la tierra en sus 3 años y medio aproximadamente de ministerio, usted sabe que cuando Jesús llegaba a los lugares, las puertas del Averno, las puertas del infierno se estremecían. 3 fases de Jesús en su ministerio, y esas 3 fases son las que la iglesia de Cristo, como cuerpo místico de Cristo, debe de practicar. Y Jesús tenía 3 fases en su ministerio: la enseñanza de la palabra, la liberación y la sanación. Jesús era el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando llegaba a los lugares se estremecían, de repente saltaban y los demonios, los espíritus inmundos salían y decían: ¿qué tienes conmigo? No ha llegado nuestra hora, ¿por qué nos vienes a juzgar antes de tiempo? ¿Por qué? Porque era el consumador, el autor de la fe, el que había creído al mensaje del cual el Padre lo había enviado a predicar a la tierra, a traer enseñanza, que conozcan a Dios, pero también que sean liberados, que sean sanados, lo que Isaías 61 habla. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para liberar a los cautivos, para darle libertad, para sanar a los enfermos. Usted dirá: pero eso es Jesús, no soy yo. Pero Jesús, cuando resucitó, dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Se le enmienda. Oh, no, solamente a los apóstoles del Señor Jesús. Por favor, y cuando murieron después, seguimos viendo en la historia de la iglesia maravillas, portentos y milagros. Yo he visto, hermano, eso en mi vida práctica, en la vida cristiana. Yo lo he visto. Soy testigo ocular de las obras, portentos de Dios. Qué maravilloso es conocer la palabra de Dios, pero qué maravilloso más es saber y poder palpar lo que es la palabra de Dios en tus manos, en tu vida. Esta mañana es una mañana de reflexión, hermanos. ¿Qué está haciendo la fe que Dios puso en nosotros, en nuestras vidas? ¿Efectos? ¿Está obrando Dios o nos hemos quedado amedrentados, intimidados por las cosas que están pasando a nuestro alrededor? ¿O estamos confiando en el Creador, en nuestro Dios, en el que prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días de tu vida hasta el fin?
Yo me pregunto a veces, o no sé si usted se ha preguntado, ¿qué le diría Luzbel a los ángeles que contrató? La tercera parte del ejército del cielo contrató. Qué palabras sutiles, qué palabras sublimes, qué consistencia, qué peso tenía Luzbel para poder convencer y poder contratar y poder desviar a estos ángeles. Aún él mismo siendo Luzbel un querubín protector, Ezequiel 28. ¿Qué palabras usó? ¿Qué argumentos usó para poder hacer desafiar, o que más bien que los ángeles pudieran desafiar a Dios igual? Estando en el cielo, estando en comunión con Dios, estando con Dios, no quisieron. Tenemos otro ejemplo, el hijo pródigo, que tanto hablamos, en Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, usted ve la historia. El hijo pródigo estaba en la casa del padre, en la casa de la bendición, en la casa de la abundancia, en la casa grande. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dejó la casa de la provisión, la casa del padre, donde todo lo tenía? En conclusiones, este joven de seguro que pensó, dice, bueno, aquí hay riqueza, aquí hay todos las cosas humanas que se pueden alcanzar en la tierra. Pero papá lo maneja todo. Papá lo maneja todo. Yo no manejo nada. Tengo apellido, tengo título, tengo beneficios, pero papá maneja todo. Mejor lo que voy a hacer es voy a pedir mi herencia. Y el padre se la dio, y aunque después lo perdió y no tenía nada más, dice, yo voy a volver a la casa de mi padre donde hay pan. Dice que volvió en sí. Y pensó, dice, llegaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, número 1. Y también contra ti, papá. Wow, mire de dónde se salió, de qué parámetro se salió. Del parámetro del cielo y del parámetro de la casa sacerdotal, de cabeza de casa. ¿Y los ángeles? ¿Y Luzbel teniéndolo todo y él estando en la casa? ¿Hicieron lo mismo? Dios maneja todo. Yo también quiero mi libertad, quiero mis libertades. Y por eso la fe que Dios ha puesto en nosotros no produce en nosotros nada, porque queremos esas libertades. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Hasta dónde se bajó? Ahora sí, ¿verdad? A Leví o Mateo, cuando Jesús lo llamó, le dijo, sígueme. Deja tu puesto grande, tu puesto, tu título importante que tienes. Pues él era cobrador de impuestos. Pero le creyó al Señor. Eso lo ve en Lucas capítulo 5, 27 y 28. Ven y sígueme. Cuando él tenía un puesto muy importante, un privilegio alto, funcionario en la ciudad, cobrador de impuestos, no era cobrador que tocaba la puerta y págame el impuesto. Era un jefe de los cobradores de impuestos. Eran los altos fishes que le llaman del IRS, ¿eh? O nosotros en nuestros países como jefe de hacienda. Ahí había mucho. Pero Mateo dice,
El maestro. ¡Ja! Vio algo en él, el autor y consumador de la fe, dice, lo dejo todo. Pedro parece que dirigía una empresa grande de pesca, pero también lo dejó todo por seguir a Jesús. Y entonces le prometieron a él 100 veces más en la tierra y todo lo demás en la vida eterna. ¿Qué hizo la fe en Enoc? ¿Qué hizo la fe en Abel? En Enoc es que le agradó a Dios y Dios se lo llevó. En Abel es que le agradó a Dios y le produjo un martirio. Eso no nos gusta. Noé construyó el arca, pero esa arca gigantesca, hermanos. Usted ve las medidas, va a Génesis, hay en el libro de Génesis donde está la historia del arca de Noé. Gigantesca, de 3 pisos. ¿Usted cree que Noé hizo esa arca él solo? Yo me he preguntado. Yo creo que no. Yo creo que no. De seguro que él tenía por ahí sus dineritos ahorraditos por ahí. Y le pidió a la gente, contrató a la gente que le ayudaran a construir ese barco. Y de seguro que Noé les había hablado y de hecho los trabajadores le preguntaron, ¿para qué este barco? Y Noé les tuvo que explicar, les tuvo que decir para qué y por qué. Es que va a llover de arriba para abajo, porque nunca había llovido de arriba para abajo. Y viene un diluvio grande y Dios va a castigar al mundo entero. Pero esta arca va a servir de salvamenta para aquellos que crean al mensaje de Dios. Y esos hombres que ayudaron a trabajar a Noé, escucharon el mensaje, apoyaron la obra de Dios, mas sin embargo no entraron a salvarse. Como mucha gente, hermano, se acompaña o se añade a querer hacer algo en la obra de Dios sin creerle a Dios. O solamente con saber que hay Dios, pero no es suficiente saber que hay Dios, sino que Él es galardonador de los que le buscan. ¡Qué maravilloso es esto, hermano! Por eso yo le ponía a este mensaje, misterio de la fe. Son misterios, pero no son misterios escondidos, son misterios que están revelados para nosotros. No solo conocer o saber que es Dios, pero saber que Él es galardonador. Que las promesas de Dios están vigentes para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Moisés, otro héroe de la fe, tenía todo en Egipto. Casi era el segundo del rey Faraón. Pero despreció la corte, despreció el título, los regalos, las prebendas, comodidades, poderes, lujos, por el vituperio. Porque sabía que algo más le esperaba. Sabía que Dios le estaba llamando y que tenía que atender a ese llamado. Y tuvo un proceso, claro, tuvo un proceso de 80 años para servirle a Dios. Pero estando en la corte de Faraón, en el reino más alto de ese tiempo, en el mundo, en la tierra, optó por ir y servirle a Dios. Y Dios le recompensó. No en la tierra, pero le prometió que estaría con el Señor. Entonces Moisés, ¿usted sabía que Moisés era el hombre más humilde en la tierra?
Sí. En Números capítulo 12, verso 3, dice que Moisés era el hombre más humilde de la tierra. Usted ve la historia ahí. Y lo procesan por 80 años en el desierto. Sí. Sale de Egipto, se va por 40 años y regresa a los 40 y luego después lo hacen salir de Egipto con el pueblo de Dios por otros 40 años, rumbo a Canaán, a la tierra prometida, donde Dios le había hablado. 80 años. Pero le dieron el privilegio de ser el guiador de Israel. Un guiador que creía a lo que Dios le indicaba. ¿Usted sabe que también fue seguidor de Cristo? ¿Moisés? Sí, fue seguidor de Cristo. 1 Corintios, si no estoy equivocado, 2 Corintios 10:4, dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Wow. Y está hablando de cuando Moisés tocaba la roca con su vara y salía agua y les daba de beber al pueblo de Dios en el desierto, por esa trayectoria de 40 años. Dice que la roca lo seguía. ¿Usted se imagina? Una roca es una roca natural. Pero lo que contenía esa roca, los geólogos, los que estudian estas cosas, dice que la poca agua que hay en los desiertos, sobre todo basándonos en el desierto de Arabia, la parte desértica de esos lugares, dice que la poca agua que hay, dice que son emanaciones que están entre las rocas, depósitos dentro de las rocas. Pero esta roca lo seguía, esta roca en particular. Pero la roca dice que era Cristo, pero no era en sí la roca literal, pero lo que contenía es que estaba Cristo en medio de todo esto, haciendo, proveyendo para el pueblo de Dios. Y hoy nosotros tenemos a nuestro Cristo en nuestras vidas, en nuestro andar, en nuestro caminar. ¿Y usted cree que Cristo no va a proveer y darnos esa agua? Hermano, yo tengo suficiente agua, el bill lo pago y me la manda a la ciudad. No, yo no estoy hablando de esa agua. Esas aguas que fluyen para vida. Esas aguas que mantienen y que sostienen su vida floreciente en Dios, una vida viva, una vida activa. Hoy en medio de estos momentos que estamos pasando, en medio de estas calamidades, de todas estas cosas que suceden en la tierra, hay gente que se está desertando. Hay gente que se está desesperando, hay gente que ya no está manteniéndose fiel a las promesas de Dios. Por las circunstancias, por las cosas que están pasando en su vida, la pérdida de trabajo. Y mucha gente está desertando. Yo me pregunto, hermanos, ¿será que el Señor está permitiéndonos o nos está probando a la iglesia en medio de estos momentos difíciles? Para ver si la iglesia se mantiene en fe, esperando en la promesa de Dios. Yo estoy concluyendo en esta mañana, hermanos. ¿Será que
por las cosas que se mueven, que se manejan en la prensa, las noticias y las regulaciones que se nos dan del gobierno? ¿Será que eso nos ayuda a intimidarnos, a alejarnos, a apartarnos o a preguntarnos, a decir, Señor, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué permites esto? ¿No te das cuenta, Señor, lo que está pasando con nosotros, tus criaturas? Otros se preguntan, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Pero esos hombres que he estado mencionando fueron fieles a Dios en todo momento, en las buenas y en las malas, en las bajas, en las altas. Sirvieron a Dios, le agradaron a Dios y Dios se los llevó. Y por eso es que el Señor habla de ellos. El autor del libro de los Hebreos habla de ellos porque fue inspirado de parte de Dios a escribir de ellos y para que quedara como ejemplo para nosotros, los que hemos quedado y los que estamos hoy presentes. Una fe de crecimiento, una fe de madurar, una fe para fortalecer nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar con el Señor. En estos tiempos difíciles, en estos tiempos conflictivos, en estos tiempos caóticos, es necesario que afirmemos, hermano, la palabra de Dios en nuestros corazones. Yo sé que yo no les estoy hablando nada que ustedes no saben. Lo entiendo perfectamente. De hecho, estamos platicando, no estoy en sí centrándome en el sermón. Y aquí sí rompimos los protocolos de la homilética. No te muevas por los lados, estate siempre firme, quédate ahí parado, siempre firme enfrente, las posiciones, no te salgas del tema, sigue el bosquejo, Mientras ando haciendo eso, hermano, voy a perder la eficacia del mensaje que queremos trasladarles de parte del Señor. Por eso, yo le decía al Señor esta mañana, Señor, no porque yo voy a predicar, pero yo quiero que me hables a mi vida. Yo cuando vengo a esta congregación, cuando vengo al culto a la iglesia o cuando voy a predicar a otro lugar, siempre le digo al Señor, Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Yo quiero recibir una palabra de parte de la persona que tú vas a usar, el pastor o el predicador. Porque necesito oír y saber y conocer qué es lo que Dios quiere y pide y espera de mí. Si nosotros no nos ponemos en esa disyuntiva o en ese pensar, en ese deseo de que Dios te corrobore, que Dios te atienda, hermano, simplemente vamos a venir a una congregación, a una reunión más, sin cambios. Vamos a ser cristianos solamente de nombre, de título, pero no de función, no de raíces. Entonces nos han estado enseñando en las predicaciones anteriores de estos 2 domingos pasados o anteriores acerca de los diáconos, que era Esteban, mártir, Felipe, persecución, pero hablando de la palabra de Dios y obrando maravillas, prodigios y milagros sorprendentes, sobrenaturales. 30 años, lo que está significando ahí, de hechos del Espíritu Santo. No es tanto hechos de los apóstoles, son los hechos del Espíritu Santo haciendo, obrando en el pueblo de Dios. Por eso es que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios sigue haciendo obras, sigue haciendo portentos, sigue haciendo maravillas en su pueblo hoy en día. Porque nosotros nos hemos acercado a un Dios vivo, a un Dios que habla, a un Dios que se mueve, un Dios que actúa y que interactúa con nosotros, platica con nosotros, habla con nosotros. Pero no sé si nosotros hablamos con Él. Entonces lo que está haciendo esta fe, que esta fe nos está haciendo, nos está promoviendo a hacer efectos en nuestras vidas. ¿Qué está haciendo el Señor en tu vida, en mi vida, hermanos?
Yo creo que ese sería el llamado para cerrar. ¿Ha hecho el Señor obras en tu vida? Amén. Lo has visto, lo has confesado. ¿Lo sigue haciendo el Señor hoy en día? Lo va a seguir haciendo hasta el fin. Porque Él dijo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin. Hasta el fin, hasta el fin. O hasta el fin del mundo, pero yo no voy a llegar a lo mejor hasta el fin del mundo. A lo mejor voy a llegar hasta el fin de los días de mi vida. Hasta el día último hálito de vida que tengas en la tierra, que tenga yo. Él va a estar ahí presente. Lo más maravilloso, entender esto, hermano, es que no importando en la circunstancia en la que tú y yo nos encontremos, sea positiva o negativa, es que Dios está presente, Dios está consciente, Dios está ahí. Yo recuerdo cuando fui a ver a un hombre moribundo al hospital, aquí en el Buen Samaritano, y este hombre estaba muriéndose. Sin embargo, cuando uno llega con esas personas que ya se van a despedir de la tierra y como que se debería a darle uno los santos óleos, ¿verdad? Como capellán. Y uno no tiene palabras para cómo llegar y decirle a esas personas moribundas que están en el coma, donde ya esas personas solamente le escuchan, a veces ya no pueden ni contestar. Y mientras iba en el camino a visitar a esa persona, el Señor me habló a mi corazón, me dijo, dile que yo estoy consciente de lo que le está pasando. Pero es un proceso para su vida. Solamente eso. Yo estoy presente, estoy consciente, estoy ahí. Es decir, sus oraciones, sus peticiones ya las oí. Solo que yo estoy pendiente de todo ese proceso y en su momento. Entonces yo llegué y le dije al Señor, a la persona que estaba su esposa a su lado. Dije, a mí Dios me habló y me dijo que Él está pendiente de lo que está pasando. No estás olvidado, porque tú le has orado a Dios y le has pedido a Dios que Dios te salve de esto que estás pasando. Y como que te has desesperado porque no ves la contestación inmediata. Como que si Dios no te escuchara, como que si Dios no te atiende, Dios no te ha oído. Pero el Señor me dijo que Él está presente ahí. Si esto te ayuda, entonces espera el proceso, espera el momento, espera a Dios, que Dios actúe. Estate tranquilo, descansa. Voy a orar por ti, para que esta palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Oré por él en ese momento. Y ese muchacho empezó a fortalecerse, hermano. Y empezó a decir, quiero ir al baño, y se levanta para el baño. No te ayudo, te voy a llevar. No, ni a sus padres. No, yo puedo. Regresó y todo entubado, con todas esas jalando, y usted sabe cómo están en el hospital, esas. Llega y dice, tengo hambre, yo quiero comer. Por favor, llámenle que me preparen algo, que me manden, tengo hambre, quiero comer. Cuando él ya no quería comer, ya no quería nada, ya quería morirse. Pero esas palabras solamente le fortalecieron. Posteriormente salió del hospital, claro. Gracias a Dios. Pero solamente una palabra a veces de parte de Dios es suficiente para nuestras vidas, para podernos levantar. A veces se nos cierra el mundo, se nos cierra, hermano, todas las cosas, todas las alternativas que hay en nuestras vidas. Pero de repente viene una palabra de Dios, solo una palabra de Dios. Y todo se desvanece, todo totalmente cambia, todo viene. Ese es nuestro Dios. Así trabaja nuestro Dios. Entonces no solamente saber que hay Dios, sino que también saber que Él nos galardona a todos los que creemos, a todos los que buscamos esas promesas. Recuérdese, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios te va a hacer que abundes en fe, pero sobre todo que abundes en bendición, creyendo en esa fe. En medio del problema, en medio del dolor, en medio de las perplejidades, en la angustia o en la tribulación, Dios nos va a visitar, Dios nos va a bendecir abundantemente, hermanos. Él ha prometido. Pero vuelvo otra vez a preguntar, ¿ha producido cambios en ti la fe? ¿Tiene usted fe para recibir, no mañana, no pasado, hoy,
Porque el Señor dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy es el día de la bendición. Hoy es el día del Señor para tu vida. Hoy, este día, yo he venido a recibir mi porción. Yo le invito hoy que hoy también usted puede recibir su porción. Puede levantar su mano derecha y decir, Señor, yo recibo mi porción hoy en esta mañana. Lo que usted vino a buscar de parte de Dios, Dios se lo puede dar a hoy. No es un alarde de fe, es una fe que está, algo que está vigente. Algunos naufragan en la fe. ¿Podría decirle, Señor, auméntame la fe? Hermanos, ejercitemos nuestros sentidos espirituales. Hablemos con Dios por la fe en el nombre del Señor, porque creemos en ese Dios. Nuestros sentidos tienen que estar ejercitados a ese sistema de vida en el cual Dios nos ha puesto, nos ha traído, nos ha llamado. No en el sistema humanístico y en las cosas que nos rodean, porque esas cosas que nos rodean, hermano, las alcanzan hasta el malvado. El que no quiera a Dios, a veces está más próspero, más bendecido, comillas, que nosotros. Pero no ama a Dios, no sigue a Dios, no quiere nada de Dios. Pero nosotros queremos las promesas de Dios que vienen de parte de Él, porque entonces vamos a agradecerle, vamos a honrarle, vamos a glorificarle, vamos a exaltarle. Y nuestra vida va a estar entregada solamente al servicio de Él, no importa lo que pueda venir más adelante. Creemos y esperamos en Él, porque Él es nuestra fortaleza. Oramos. Ahí con un corazón sin incertidumbre, sin dudas, creyendo que lo que tú vienes a pedirle al Señor en esta mañana, Dios lo puede hacer. Yo voy a orar por usted. Vamos a orar todos juntos y a decirle, Señor, en esta mañana he llegado a este lugar. Tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida. Y como que, Señor, yo escaseaba en la fe. Como que la fe se escasea en mi vida y yo ya no puedo seguir adelante. Pero tú dices en tu palabra que eres fiel. Fiel a tus promesas y yo las creo con todo mi corazón. Yo recibo esta mañana, Señor. Yo recibo esta mañana, Señor, lo que tú tienes para mi vida. La bendición que tenías preparada para mi vida, me la llevo a hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Por la fe recíbelo, hermana. Por la fe recíbelo, hermano. El Señor está contigo. Dios te bendiga. Hola hermanos, buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí a New Life Community Church por este método. Hermanos, les invito a que por favor chequen nuestra página de internet que es newlifescottsdale.org. Ahí podrás encontrar más recursos de cómo te podemos ayudar si quieres saber más sobre nuestro andar y la esperanza que encontramos en Cristo Jesús, o tal vez si podemos orar por ti, hermano. Todos tenemos necesidades y nos gustaría ayudarte. También, hermano, te invito a que vengas a la iglesia. Hay muchas cosas que están pasando aquí en la iglesia, muchas clases, muchos recursos en los que te podemos ayudar en persona. Los servicios en español son las 9:30 y los servicios en inglés son a las 11. Así que por favor, te invitamos, y de parte de toda la gente aquí en New Life Community Church, te deseamos una semana llena de bendiciones y que estés bien. Gracias.